A ver, la historia de hoy es la de un hombre que lo pierde absolutamente todo. Y no hablo solo de dinero, ¿eh? Hablo de perder el alma. Vamos a meternos de lleno En la noche no hay caminos, de Juan José Mira, que es un viaje brutal a la España de posguerra, una historia sobre qué pasa cuando se pierde la dignidad y, sobre todo, si es posible recuperarla. Y la historia nos mete de cabeza en el clímax, así, sin anestesia. Un hombre, Andrés Lozano, entra en una comisaría para confesar un homicidio, y sus primeras palabras son una súplica desesperada, unas palabras que van a sellar su destino. ¿Fue un accidente? Aquí es donde empieza todo, claro. La pregunta es, ¿cómo se llega a este punto? ¿Qué ha pasado en la vida de este hombre para que acabe destrozado en una comisaría confesando un crimen? Para entenderlo, no queda otra que rebobinar, que ir hacia atrás en su historia. Después de confesar algo así, uno esperaría sentir pánico, ¿no? Pues Andrés siente algo totalmente inesperado, alivio. Es como si al entregarse se quitara un peso de encima, un peso que lo estaba aplastando. Pero claro, ese alivio personal choca de frente con la cruda realidad de la ley. Su abogado se lo dice bien claro, mira, aunque insistas en que fue un accidente, la realidad es que hay una mujer muerta. Y para entender qué le espera, qué veredicto va a recibir, primero tenemos que entender nosotros cómo llegó a ese apartamento. Hay que desentrañar toda la cadena de decisiones que tomó justo antes. Bueno, pues nos vamos a la Barcelona de la posguerra, un lugar que es literalmente un mundo de sombras. Corrupción, decadencia moral, es en ese caldo de cultivo donde se va a forjar el cinismo de Andrés, un mundo que se puede definir con una sola palabra. Extraperlo. Para sobrevivir y sobre todo para hacerse rico en esa época, tenías que moverte en los márgenes de la ley. Y Andrés no solo se movió por ahí, sino que se convirtió en un auténtico maestro de ese mundo oscuro. Y este camino es el mapa de su descenso a los infiernos. Empezó con algo que podría parecer pequeño, ¿no? Una tapadera para vender azúcar de extraperlo. Pero de ahí, enseguida pasó a operaciones millonarias con acero. El problema es que cada peseta que ganaba le costaba literalmente un trozo de su alma. Lo iba alejando más y más de la persona que había sido. Y este es el punto clave. El dinero, la corrupción, lo cambiaron por completo. Se desconectó de su familia, de su pasado, de sí mismo. Pero ojo, que esta transformación no empezó ahí, en la posguerra. Las raíces de todo esto son mucho más profundas y se hunden en la tierra ensangrentada de la guerra civil. Venga, pues vamos a retroceder todavía más en el tiempo, porque ese cinismo no nació del dinero fácil, no. Nació en el barro y en la sangre de la guerra. Fue allí, en ese crisol, donde sus ideales se hicieron cenizas y donde aprendió la lección más dura de todas, la de sobrevivir a cualquier precio. Mirad, para entender a Andrés en la guerra, lo mejor es compararlo con su amigo, el comandante Castro. Castro era el idealista, el que luchaba por una causa, por algo más grande que él. Andrés, en cambio, él luchaba por pura obligación. Su única misión no era cambiar el mundo, no, era proteger a su familia. Un deber que lo mantuvo a flote, sí, pero que también lo vació por dentro. Su tiempo en el frente es una auténtica pesadilla, una sucesión de traumas. Desde el terror puro de los bombardeos en Brihuega a tener que presenciar el horror de una fosa común, que le muestra la muerte en su forma más cruda. Pero el momento que lo cambia todo es la caótica retirada de Brunete. Ahí todo se desmorona. Y es aquí donde aprende una lección terrible, pero fundamental. Para sobrevivir a veces tienes que apagar la conciencia, actuar como un autómata, sin pensar, movido solo por el instinto. Este mecanismo le salvó la vida, desde luego, pero también le enseñó a desconectarse de su propia responsabilidad. Y esa lección, como vamos a ver, va a tener unas consecuencias devastadoras más adelante. Pero para encontrar el origen de todo, el punto exacto donde el peso del mundo se le echó encima, tenemos que ir todavía más atrás, a una promesa que hizo de chaval, mucho antes de que la guerra lo destrozara todo. Fijaos en esta cronología, porque es el mapa de una vida que se tuerce. Con 17 años, una promesa a su padre moribundo lo convierte en el hombre de la casa. Con 19, la pobreza le roba su sueño de ser médico. Y con 21, estalla la guerra y lo arrasa todo. Mucho antes de tomar sus peores decisiones, su destino ya parecía casi escrito. Y esa es la carga. Eres tú quien tiene que pensar por ellas. Una responsabilidad brutal para un crío de 17 años. Un deber que él intentará cumplir a toda costa. Pero, y aquí está la ironía, las decisiones que tomará para proteger a su familia serán precisamente las que lo acaben alejando de ella y de sí mismo. Y con todo esto, volvemos al presente. Andrés está en la cárcel, despojado de su lujo, de su cinismo, de todas sus excusas. Y es aquí, en la más absoluta oscuridad,
donde por fin empieza a ver una pequeña luz. El aislamiento total lo deja desnudo, sin distracciones, sin poder huir. Se ve obligado a enfrentarse al único enemigo que le queda, él mismo. Y durante 10 días, su vida entera pasa por delante de sus ojos. Pero esta vez la ve de otra manera. No como una serie de desgracias, sino como una cadena de elecciones. Y es entonces cuando una voz del pasado rompe ese silencio. Es libertad, la mujer a la que amó y a la que abandonó. Y sus palabras son como un martillazo que le rompe la coraza. Tú no eres nadie. Y ojo, que no es un insulto, ¿eh? Es un diagnóstico. Lo que le está diciendo es que ha vivido una vida vacía, una farsa, sin ser dueño de sí mismo. Y este es el momento de la gran revelación. Andrés por fin deja de verse como una marioneta del destino, como una simple víctima de las circunstancias, la promesa a su padre, la guerra, la posguerra. Se da cuenta de que él siempre tuvo los hilos en su mano. Y en esa celda, por fin, se reconoce a sí mismo como el autor de su propia vida. Y en esa aceptación, que es dolorosísima, encuentra paradójicamente la verdadera libertad. Al final, la novela nos deja con esta pregunta en el aire. El viaje de Andrés Lozano es una lección brutal. Nos enseña que incluso en la noche más oscura, cuando parece que no hay caminos, el primer paso para encontrar la salida es dejar de culpar a la oscuridad, asumir la propia responsabilidad. Esa es la única luz que puede guiarnos de vuelta a casa, en ese difícil pero necesario camino para recuperar la dignidad perdida.